y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas tardes. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Comieron bien? Gloria a Dios. Les damos la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes en esta tarde a este seminario sobre Daniel capítulo 12. También aquellos que se nos unen a través de la pantalla, sean todos cordialmente bienvenidos donde quiera que estén. Sabemos que tenemos hermanos sintonizando desde Chile, desde Argentina, desde Perú, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica, México y también hermanos que nos están viendo desde otros países de Europa. Les damos la bienvenida también, hermanos, a los que nos están viendo desde Australia. Donde quiera que estén, que la bendición del Señor les acompañe. Y por supuesto, nuestros hermanos en distintos estados en los Estados Unidos. Estamos transmitiendo en vivo desde la hermosa localidad al noroeste de Puerto Rico, desde Atillo, cerca de Arecibo. Una zona preciosa. Nos sentimos privilegiados de estar aquí en este día. Y como ya hemos pedido la bendición de Dios, vamos a dejar ahora que Dios nos hable a nosotros a través de su palabra. Vamos de vuelta a Daniel en el capítulo 12. Daniel capítulo 12. Quedamos en el versículo 2. Pero gracias a Dios ya adelantamos un poquito el versículo 12 y 13. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás al final de los días para recibir tu heredad. Ya vimos que el final de los 1335 días es la liberación del pueblo de Dios, es simultánea con la resurrección especial. Nos falta ver ahora cuándo se inicia ese periodo de 1335 días. Y nos falta también ver los dos otros periodos proféticos, 1260 y 1290, para completar el estudio de Daniel 12. Veamos la última partecita que nos quedó pendiente del tema anterior. Vimos que en la resurrección especial, al final de los 1335 días, algunos resucitan para vergüenza y confusión perpetua. Eso ya lo estudiamos. Nos toca ver ahora quiénes resucitan para vida eterna. Y obviamente entre ellos está Daniel. Ya mencionamos también que la mensajera del Señor se le prometió resucitar en esa resurrección especial, los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. Esta mañana lo leímos del conflicto de los siglos y lo vimos apoyado por la palabra de Dios, tanto en Daniel capítulo 2 y versículo 2, como en Apocalipsis 1:7, los que le traspasaron estarán vivos para verle venir en gloria. También Mateo capítulo 27, versículos 63 y 64, etcétera. Lo leo ahora del libro Primeros Escritos, la página 285. También está citado en Eventos de los Últimos Días. Dice así
La liberación de los santos, se titula el capítulo en el libro Primeros Escritos. Página 285. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella primera señal de su liberación. Así que el sol sale a medianoche y la luna se detiene. Primera señal de liberación para el pueblo de Dios. Los impíos la miran con pavor y asombro, mientras que nosotros, los entendidos, entenderemos que es la primera señal de nuestra liberación, el día esperado. Bienaventurado el que espere y llegue. El día esperado ha llegado, la primera señal de la liberación. En rápida sucesión, sigue diciendo, se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. Aparecieron densas y tenebrosas nubes que se entrechocaban unas contra otras, pero había un claro de persistente esplendor. Ya vimos esta mañana que era en medio de la constelación de Orión, al este, de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Así que la voz de Dios es lo que hace sacudir los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, como jamás ha habido desde que hubo hombres sobre la tierra. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Aleluya. ¿Por qué razón Dios resucita a algunos en esa resurrección especial y no a todos? ¿Y quiénes resucitan en esa resurrección especial? Ya vimos los que resucitan para vergüenza y confusión. Bíblicamente lo leímos y lo vimos apoyado por el espíritu de profecía. Ahora vamos a ver quiénes resucitan para vida eterna. El primer indicio que tenemos de eso es Daniel, porque dice, y tú, Daniel, reposarás, descansarás y te levantarás al final de los días, y los días es el versículo anterior, 1335 días. Tú te levantarás al final de los días para recibir tu herencia, tu heredad. ¿Quiénes más resucitan? Elena de White dice que esa resurrección especial incluye a los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Dónde encontrarían ustedes eso en la Biblia? O sea, si va a haber una resurrección especial, y ya la leímos en Daniel 12:2, y ya vimos que algunos resucitan para confusión y vergüenza, y ya vimos en Apocalipsis 1:7, en Mateo 26, etcétera, que los que resucitan para vergüenza y confusión son los que se ensañaron contra Cristo, los que lo condenaron a muerte, los que lo bofetearon, los que le escupieron su rostro, los que los traspasaron, todos los que gritaron crucifícale, todos aquellos que tuvieron que ver con la condena y la muerte y la ignominia, la burla contra nuestro Señor Jesucristo, van a resucitar para verlo en la gloria en que va a venir. Aquel mismo que ellos se burlaron, ahora lo van a ver venir en gloria.
Y también vimos que los más acérrimos enemigos de Cristo en la persona de sus hijos, o sea, los que más ensañaron contra el pueblo de Dios, son los que Dios va a resucitar para ver la gloria con que serán investidos sus hijos al ser glorificados. ¿Dónde encontraríamos que resucitan? ¿Quiénes son los que resucitan para vida eterna? Si la mensajera del Señor dice que van a resucitar todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿dónde lo encontrarían? Pues obviamente en el mensaje del tercer ángel debe estar la promesa. Tiene que haber alguna bendición especial para los que creen y practican este mensaje en el mensaje de los tres ángeles, que tiene relación con los que mueren y que van a resucitar en esa resurrección especial. Vamos al mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14. El mensaje de los tres ángeles está en el versículo 6 en adelante. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. De aquí toma nombre nuestro ministerio, el evangelio eterno, de este versículo. Y dice que este ángel decía a gran voz, el primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El primer ángel anuncia la hora del juicio de Dios y llama a los habitantes de toda la tierra a temer a Dios, a darle gloria y adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. Tres imperativos, tres verbos en forma de mando, de orden. Temed a Dios. El segundo es glorificadle, dadle gloria. Y el tercero es adoradle. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Temer a Dios no es tener miedo, es tener reverencia. Una reverencia amante que nos lleva a la obediencia, porque siempre el temor a Dios está relacionado con la obediencia en la Biblia. Se muestra a través de nuestra obediencia. Darle gloria, nosotros glorificamos a Dios con nuestra vida. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gloria de Dios se mira en nuestro carácter, porque la gloria de Dios es su carácter. Dios mostró a Moisés toda su gloria, dice. Muéstrame tu gloria, le dijo Moisés. Y Jehová pasó delante de él, le dijo: no me vas a ver a mí, ni verás mi rostro. Pero Jehová pasó delante de él, lo tapó con la mano hasta que pasara, y luego retiró la mano y pudo ver sus espaldas, pero no lo vio a él. Y Jehová pasó proclamando su gloria, dice la Biblia. Y su gloria es su carácter, lo que él es, su manera de ser. Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
Todo eso está en Éxodo capítulo 34. La gloria de Jehová es su nombre, su carácter. Y esa gloria se revela en nosotros a través del reflejo de su carácter. Escuchen bien. La gloria de Jehová es su nombre. Yo, Jehová, Isaías 42:8. Este es mi nombre, mi gloria no daré a otro, ni a esculturas. Este pueblo mío, para gloria mía lo he creado, para que proclame mi nombre, dice Isaías también, capítulo 43. Así que la gloria de Jehová que nosotros tenemos que proclamar es su nombre, y su nombre es símbolo de su carácter. Por eso los 144,000 van a tener el nombre de Dios en su frente, el sello de Dios en su vida, su nombre, su carácter. Fíjense qué es lo que tiene el pueblo de Dios en la frente, porque Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Aleluya. El nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. 144,000. Apocalipsis 7 nos habla de ese mismo número. Y dice el versículo 2: vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Me acuerdo que hace un tiempo atrás, estando en San Sebastián del Pepino, me tocó dar la serie sobre los 144,000 sellados y explicar por qué estaban sellados por las 12 tribus. No voy a entrar a explicar eso ahora, pero menciono este pasaje porque dice que tienen el sello de Dios en su frente. Y Apocalipsis 14 nos dice que el sello de Dios en su frente es el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. ¿Qué es el nombre de Dios? Es su gloria. Y sus hijos deben reflejar su gloria. El nombre de Dios es su carácter. Por eso la mensajera de Dios nos explica en el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El sello de Dios, el sello del Dios viviente, página 225, será colocado solamente sobre aquellos que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Por eso el nombre de Él está en la frente. El nombre es su carácter. Así que la gloria de Dios se refleja a través de su carácter en nuestra vida. Y allí mismo el párrafo que sigue de la página 225 dice así: el sello de Dios en la frente, el carácter de Dios, no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será colocado en la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Así que es muy importante lo que dice Daniel capítulo 12.
tiene que ver con el sello de Dios. De vuelta a Daniel, capítulo 12. El versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. La gloria de Dios, lo que ilumina, lo que resplandece, es el carácter de Dios en nosotros. Y nadie va a recibir ese sello de Dios si tiene defectos de carácter. Por eso, Daniel 12, versículo 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta purificación, esta limpieza, este emblanquecimiento representa la obra del Espíritu Santo en nosotros, en conjunción con la obra de Cristo en el santuario celestial. Fíjense, limpieza en el atrio, emblanquecimiento del carácter en el lugar santo y purificación final en el lugar santísimo, las tres etapas del santuario. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros para grabar su carácter. Pero no me he olvidado de la razón por la cual fui a Apocalipsis 14. Nomás que me detuve en el mensaje del primer ángel. Pero la pregunta es, ¿dónde en el mensaje de los tres ángeles se habla de los que son bienaventurados porque van a resucitar o van a estar vivos para la venida del Señor? Si volvemos a Apocalipsis capítulo 14, a retomar el hilo, vimos el mensaje del primer ángel que llama a temer a Dios en obediencia a sus mandamientos, que llama a glorificarle en nuestra vida a través de nuestro carácter. Y la gloria de Dios también tiene que ver con el mensaje de la reforma pro salud. Porque dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para gloria de Dios. Y cuando dice temed a Dios y dadle gloria, todo lo que hacemos debe ser para gloria de Dios, incluso lo que comemos y bebemos. La gloria de Dios, la perfección del carácter de Cristo en nosotros va íntimamente relacionado con el mensaje de la reforma pro salud. Y adorad al que hizo el cielo, la tierra y el mar. La adoración es el tema central del mensaje de los tres ángeles. ¿A quién adoraremos? ¿Adoraremos a Cristo o al anticristo? ¿Adoraremos al Cordero o a la bestia? ¿Adoraremos al Creador o la criatura? Este pasaje, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es una cita del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Adorar a Dios significa adorarle según los términos que Él estableció para la adoración. Adorarle significa adorarle como Él manda, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. El sábado es señal de adoración. Es el único mandamiento en el cual Dios nos manda el día específico para dedicarlo a Jehová. El 7º día será para adoración a Jehová. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y justamente el sábado tiene relación con el sello de Dios. Es la señal que distingue al pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 20 y versículo 12: les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí
y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. La santificación recibe su sello a través del santo sábado. Así como el sábado es santo, Dios llama a sus hijos a ser santos. Y solo Jesús nos puede santificar. El mensaje del segundo ángel desenmascara a Babilonia. Apocalipsis 14:8. Anuncia la caída final de este sistema religioso falso. O sea, desenmascara la falsa adoración, la falsa religión. Babilonia, la religión del hombre, la religión que hace del hombre el centro y no a Cristo, el Creador, el centro. Desenmascara y anuncia la caída de este gran sistema falso de adoración. La mujer ramera se llama Babilonia en Apocalipsis 17. Babilonia la grande, la madre de las rameras. La mujer tiene hijas, representa una iglesia que también tiene hijas que salieron de ella, pero tienen las mismas doctrinas falsas de la antigua Babilonia. El paganismo, la idolatría, metidos dentro del culto cristiano. Eso es Babilonia. Y el segundo ángel desenmascara este sistema y anuncia su caída final. Y el mensaje del tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia, el sistema político que unido con la religión va a dominar al mundo en este tiempo final. La bestia ya dominó al mundo por 1260 años en el pasado. Recibió una herida mortal, dice Apocalipsis 13:1 y 13:2. Pero esa herida mortal iba a ser sanada y el mundo entero se iba a maravillar otra vez en pos de la bestia. Si vamos a Apocalipsis capítulo 13, el capítulo anterior al que estamos leyendo, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que veía era semejante a un leopardo, y sus pies como patas de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia. El dragón es el diablo. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Qué interesante. La bestia recibe autoridad para actuar 42 meses. Pero si ustedes notaron, esto viene después de que recibió la herida mortal, y la herida mortal fue sanada. Y entonces se le da autoridad para actuar 42 meses. Este pasaje, Elena de White lo aplica en 4 citas distintas para el futuro. Los 42 meses lo aplica Elena de White para el futuro. Y la Biblia, obviamente, también, porque dice: una de sus cabezas recibió una herida mortal, y la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida
del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es interesante porque dice lo siguiente aquí. En el libro Eventos de los Últimos Días, página 132. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, eso está en Apocalipsis un poquito más adelante, versículo 11 en adelante, dice: haría que la tierra y los que habitan en ella adorasen al papado que está simbolizado en este capítulo por la bestia que sube del mar, parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá en el futuro, cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. La profecía de Apocalipsis 13 se cumplirá en el futuro, cuando Estados Unidos promulgue una ley dominical. Déjenme leerles otra cita aquí. Eventos de los Últimos Días, página 202. Cita Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 8. Hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Cómo se hace esto? Forzando a los hombres a aceptar un día de reposo espurio. Aún no se puede decir que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aún no ha dado a beber a todas las naciones. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en todo el cristianismo. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14 está aún reservado para el porvenir. ¿Cuándo habrán llegado sus pecados al cielo? Cuando la ley de Dios sea finalmente invalidada mediante la legislación humana. Así que la bestia vuelve a gobernar al mundo. Fíjense, gobernó por 1260 años, según Daniel 7:25, día por año. Pero va a volver a gobernar después que se sane su herida mortal por 42 meses. 1260 días literales. Está en el futuro la profecía de Apocalipsis 13. Esta es una cita. Hay 4 citas, después se las voy a leer, donde la mensajera del Señor aplica esta profecía para el futuro. El mensaje del tercer ángel amonesta contra la adoración a la bestia y recibir la marca en su frente o en su mano. Pero todavía no vemos nada con respecto a los muertos. Está un poquito más adelante en el mismo mensaje. Versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigos, los que van a tener el sello de Dios y van a ser protegidos en medio de esta gran tribulación en medio de la cual la bestia estará imponiendo su marca, contra la cual amonesta el mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe
la marca en su frente o en su mano, los que van a ser protegidos son los que tienen la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Son los que tienen el sello de Dios en su frente. Lean por favor Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Los que hayan guardado la palabra de su paciencia, dice que Jesús nos guardará de esa hora de prueba que ha de venir para probar a todos los que moran sobre la tierra. Esa hora de prueba se llama la gran tribulación, el tiempo de angustia. Pero los que hayan guardado su paciencia, el Señor nos guardará. Sigue diciendo, y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, versículo 12, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está, el nombre nuevo de Cristo, del Cordero, y el nombre de su Padre y de la nueva Jerusalén estarán escritos en la frente de los vencedores. Y serán con columna en el templo de Dios y no saldrán de allí. ¿No dice así? El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Pero resulta que para entrar al templo, no es cualquiera que entra al templo. Escuchen esto. Primeros Escritos, página 19. El monte de Sión estaba delante de nosotros y sobre el monte había un hermoso templo. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y levantando la mano dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y todos exclamamos: aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Los únicos que entran en el templo son los 144,000. Nadie más puede entrar. Y miren luego lo que vio la mensajera del Señor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos con letras de oro los nombres de los 144,000 engastados en las 7 columnas de oro transparente. Los nombres de los 144,000 en el templo. En las columnas. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y no saldrá del templo. Los únicos que entran al templo son los 144,000. Sus nombres están en las columnas del templo de Dios. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Quiere decir que solo los 144,000 entran en el templo. Interesante. ¿Y quiénes son los 144,000 y cómo podemos ser parte de ese grupo? No son los únicos redimidos, ni son los redimidos de todas las edades. Es un grupo especial. Vamos de vuelta a Apocalipsis 14, al punto que queremos llegar. Llegamos hasta el versículo 12. Aquí está la paciencia
de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí una voz, versículo 13, que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aleluya. Está en el momento del tercer ángel, cuando se está proclamando el mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Desde el momento en que ese mensaje comenzó a proclamarse, el Señor le dice a Juan: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hay una bienaventuranza especial en el mensaje del tercer ángel para los que mueren de allí en adelante. 824 en adelante, cuando se comenzó a proclamar el mensaje del tercer ángel. Ahí está la promesa, ahí está la bienaventuranza. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Así que concuerda exactamente lo que la mensajera del Señor dice en primeros escritos y en el conflicto de los siglos, que en la resurrección especial van a resucitar los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. También Daniel. Y hay alguien más. Las primicias de los muertos. ¿Y quiénes son las primicias de los muertos? Los mártires. Los mártires que dieron su sangre por Cristo Jesús también son un grupo especial que Dios va a resucitar para verle venir en gloria. Tengo bastantes textos sobre eso. Tengo una predicación, una serie entera sobre esto. Así como hubo una resurrección especial cuando Cristo resucitó, porque Él no resucitó solo, sino que resucitó con una multitud que resucitaron con Él, de los mártires. Y ascendieron al cielo con Él y están en el cielo con Él. Son las primicias de los que durmieron. También, cuando Cristo venga, antes de su venida resucitan las primicias. Las primicias son la primera cosecha de la gran cosecha que vendrá por detrás. Y así como hay un grupo de primicias de los vivos, que son los 144,000, también hay un grupo de primicias de los muertos, que son los mártires en el Señor, que han de resucitar. Bueno, esto era solamente un pedacito para terminar el tema de la mañana, y si no avanzo, no voy a llegar al tema de la tarde, que tiene que ver con la abominación desoladora. Me pasaron una preguntita hace un ratito y me dijo la persona que me la dio: pastor, la única pregunta que tengo para esta tarde es: ¿cuándo comienzan los 1335? Pues pregunta fundamental para este seminario, ¿verdad? Y por supuesto, ¿cómo hacer calzar dentro de esos 1335 los otros dos periodos proféticos, que son los 1260 y los 1290? En la invitación que ustedes recibieron para este seminario estaba esta cita del Espíritu de Profecía tomada de la Review and Herald del 25 de septiembre de 1883. Como está en inglés, la voy a leer del original, y si está un poquito diferente a la que está en su invitación, es la traducción solamente. Ahí está traducida en español y yo la voy a traducir del inglés, quizás muy parecida. Si varía alguna palabra, es la traducción. Dice así: en las
Escrituras hay verdades presentes que son especialmente o se relacionan especialmente para nuestros días. Al período justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre, se aplican las profecías o señalan las profecías de las Escrituras. Sus amonestaciones y amenazas se aplican especialmente a ese período. Y sigue diciendo, los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre eventos que ocurrirán entonces, futuro. Noten bien, escuchen lo que acabamos de leer. Los períodos proféticos del libro de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera. ¿Qué es la víspera? La víspera es la noche anterior, ¿verdad? El día anterior es la víspera. O sea, justo antes. La víspera no es en sí el evento, sino justamente antes de ese evento. Dice, los períodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación. ¿Cuál es la gran consumación? La segunda venida de Cristo. Los periodos proféticos no van hasta la segunda venida de Cristo, van hasta la víspera, o sea, justamente un tiempito antes, la víspera. Y luego viene la gran consumación, que es la venida del Señor. Por eso les dije al comienzo que ninguno de estos periodos nos va a dar el día y la hora de la venida del Señor. Pero sí se extienden hasta la misma víspera. O sea, justamente antes de que aparezca Cristo, terminan esos periodos proféticos y luego viene la gran consumación. Y en un momento más vamos a ver por qué no se extienden hasta la venida de Cristo. Termina diciendo la cita, los periodos proféticos de Daniel, que se extienden hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces deben ocurrir. O sea, hay eventos que tienen que ocurrir justo antes de la venida de Cristo, y los periodos proféticos de Daniel 12 se extienden exactamente hasta esos eventos que tienen que suceder antes de la venida del Señor. También dice la misma cita en el próximo párrafo, el libro de Apocalipsis también está repleto de amonestaciones e instrucciones para la última generación. Nadie debe permanecer en ignorancia. Nadie debe estar sin la preparación necesaria para el día del Señor. Así que no tenemos por qué estar en ignorancia con respecto a esto cuando Dios nos ha dejado instrucción. Y nuevamente la cita que leímos anoche en Eventos de los Últimos Días, página 15. La luz que Daniel recibió fue dada especialmente para estos postreros días. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Aleluya. Eso es lo que estamos estudiando, el capítulo 12, porque esos periodos proféticos se extienden hasta la misma víspera de la gran
consumación. Y ya vimos que los 1335 llegan hasta la resurrección especial, hasta la liberación del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver por qué Dios va a resucitar a ese grupo especial de todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, y también a los enemigos más encarnizados de Cristo y de su pueblo. La cita que leímos antes nos da una de las razones. Yo les voy a dar una o dos más. Primero, y no tengo el tiempo de ir y buscar las citas, pero rápidamente lo voy a hacer porque quiero avanzar. Primero, el Señor va a honrar la fe de todo aquel que en vida aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo y creyó que Cristo iba a venir en sus días y que Él iba a estar vivo para verlo venir en gloria. Desde 1844 en adelante, todo aquel que ha aceptado la venida de Cristo y el mensaje de los tres ángeles, creyó en su corazón que iba a estar entre los que estuviesen vivos para verle venir en gloria. Inclusive Elena de White. Ella creyó que iba a estar viva para venir la venida del Señor, para ver la venida. Claro, murió y el Señor le dijo un tiempito antes de morir, vas a descansar como Daniel y te vas a levantar para ver la venida del Señor. El Señor va a honrar esa fe. Mi padre fue uno de esos. Mi padre aceptó este mensaje en el año 1918. Aceptó el mensaje adventista. Mis abuelos eran adventistas. Yo soy tercera generación adventista. Y mis hijos son cuarta generación. Y ahora pues tengo un nieto que es quinta generación adventista. Pero mi padre, de quien yo aprendí a estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, él tenía la esperanza de estar vivo cuando regresara el Señor Jesús. Mi abuela se llamaba Magdalena, mi abuelita, la madre de mi padre. Ella también abrazó este mensaje a principios del siglo pasado, por el 1900. Y mi abuela quería ser parte de los que estuvieran vivos cuando Cristo viniera. Todavía Elena de White estaba viva. El día que me despedí de ella fue la última vez que la vi, porque mi familia se trasladaba a los Estados Unidos a vivir. Yo tenía 13 años de edad. Me acuerdo mucho de mi abuelita en los años de mi niñez. Al llegar a los 12, 13 años, era muy acercado, muy cercano a ella. Y me acuerdo que mi abuelita me pidió el cuaderno donde yo había hecho firmar a mis amigos de escuela que me habían despedido y ya no iba a estar más en esa escuela porque me venía de Argentina a los Estados Unidos. Y todos mis amigos me habían puesto un recuerdo, un pensamiento. Mi abuelita me pidió ese cuaderno y me dijo, yo no soy de tus compañeros de estudio, pero yo te quiero poner algo también. Y hoy lo guardo como un tesoro porque fue lo único que mi abuela me dedicó a mí en puño y letra. Y ahí tengo una hoja entera. Y en esa hoja mi abuelita escribió. Huguito me decía, tenía 13 años. Ya yo no me consideraba un Huguito, sino ya un muchacho de 13 años, ¿verdad? Todo un grande, como los jovencitos a esa edad, ¿no es cierto? Pero ella me puso, querido Huguito, y después de cosas de la familia y su cariño, etcétera, me dijo, siempre pensé y creí que me iba a tocar ver en vida la venida del Señor. Ya entonces, ella tenía 88 años de edad. Y fue cierto lo que ella me escribió. Me puso, quizás ya yo no esté viva para verlo venir en gloria, pero si tú le eres fiel, tú sí vas a estar vivo
para cuando Él venga. Mi abuelita murió tan solo un año después de que nosotros nos vinimos, antes del año, 10 meses, recibimos la noticia que mi abuelita había muerto. Y sí, no se cumplió su deseo, pero ¿saben? Tanto mi padre, que predicaba este mensaje y decía, yo voy a estar vivo para ver la venida del Señor. Y no le tocó estar vivo. Todos los que hemos aceptado este mensaje en nuestro corazón, hemos tenido la esperanza de ver al Señor Jesús venir en nuestros días, de verlo venir en gloria sin gustar la muerte. Esa va a ser la experiencia de los 144,000. No van a gustar la muerte, pero a los que morimos en la fe del mensaje del tercer ángel, el Señor dice, ese fue tu fe, te voy a honrar esa fe. Te voy a resucitar antes de mi venida para que me puedas ver venir en gloria como era tu deseo. O sea, no importa que nos toque morir antes de la venida del Señor. De todos modos, vamos a resucitar antes. Estoy traduciendo un libro parecido a Eventos de los Últimos Días. Es un libro más extenso. Se llama Eventos del Tiempo del Fin. Es una compilación de escritos del Espíritu de Profecía que fue compilado hace algunos años atrás. Lo publica Harvest Time Publications. Está muy bueno el libro. Es un libro grande, así de tamaño grande. Y estoy traduciendo ese libro porque queremos publicarlo en español. Tiene muchas citas del Espíritu de Profecía que no se encuentran en Eventos de los Últimos Días. Muy interesante. Pero allí me encontré una cita preciosa. Dice que los que resuciten en la gran tribulación, en el tiempo de angustia, los ángeles de Dios los van a llevar al lugar de escondite donde están sus seres amados y que van a esperar juntos la venida del Señor. ¿Ustedes saben lo que es eso? Uno siempre habla de la venida del Señor para encontrarnos con nuestros seres amados que la muerte nos arrebató. Pero ahí dice que nos vamos a encontrar con ellos días antes para esperar juntos la venida del Señor. ¡Qué maravilla! Las familias unidas esperando la venida de Cristo. Qué privilegio morir en la fe del mensaje del tercer ángel. Ahora, esos no van a ser los únicos que van a resucitar. Hay una gran resurrección de todos los redimidos, de todas las edades, desde Adán para adelante, que van a resucitar en la venida del Señor Jesús. Millones de millones van a resucitar. Aún personas que viven después de 1844 y que fueron fieles a Dios en la luz que ellos tenían. Pueden ser aún católicos, bautistas, metodistas, pentecostales, de otras iglesias. Van a resucitar en la venida del Señor porque le fueron fieles al Señor en la luz y en el conocimiento que ellos tenían. Eran verdaderos hijos de Dios. Amén. Pero no van a resucitar en la resurrección especial. ¿Están entendiendo la diferencia? Los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el santo sábado, dice la cita de Primeros Escritos, página 285, guardando el santo sábado. Y eso me lleva a la segunda razón por la cual Dios los va a resucitar. Y déjenme leérselas. Página 285. Todos abriéronse los sepulcros y todos los que habían muerto, teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado, se levantaron, glorificados de sus polvorientos lechos, y aquí viene la razón por la cual Dios los resucita antes de su venida, para escuchar el pacto de paz
que Dios hará con aquellos que han observado su ley. Dios va a hacer un pacto, como lo hizo en el monte Sinaí. Y ese pacto que Él va a hacer con todos los que guardaron su ley, Dios va a resucitar a los que murieron guardando esa ley, el santo sábado, para ser parte de ese pacto que Él va a hacer. Y miren cómo le explica el párrafo que sigue. El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo alrededor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. En medio de esa terrible conmoción sucede lo que voy a leer ahora. Y esta partecita la voy a leer del conflicto de los siglos y luego sigo con esta misma cita. Dice así: por un desgarrón de las nubes que se entrechocan entre sí, una estrella arroja rayos de luz cuyo brillo queda cuadriplicado por el contraste con la oscuridad. Significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo están ahora seguros, como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios. Fueron probados y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes, poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y mancillentos, ahora brillan de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien experimentado en la angustia. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea conmovida, aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben las aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Salmo 46, el salmo del tiempo de angustia. Mientras los santos elevan este cántico de alabanza a Dios, mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, de pronto las nubes se apartan y dejan un claro en el cielo. El cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo a ambos lados. O sea, el cielo se enrolla, las nubes se apartan y queda ahora el cielo estrellado en el medio y negro a los dos costados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas abiertas. Se ve una luz que baja por Orión, de donde va a venir la ciudad de Dios, porque las puertas quedaron abiertas. Ya Jesús ha salido y viene en camino. Aparece entonces una mano en el cielo. Qué impresionante. Aparece una mano. Imagínense la escena, negro el cielo, en el centro estrellado y de pronto un reflector. Un spotlight sobre una mano que aparece en el cielo. Todos los ojos miran hacia el cielo. La mano sostiene 2 tablas de piedra puesta una encima de la otra. El Salmo 56, el profeta dice: denunciarán los cielos tu justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justa,
La justicia de Dios, que entre truenos y llamas fue proclamada desde el monte Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas de la ley en el cielo, en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos con letras de fuego. Las palabras son tan claras y distintas que todos las pueden leer. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y la herejía desaparecen ahora de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, las 10 declaraciones breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los hombres. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había aún oportunidad para arrepentirse y para reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor de este mundo, pusieron a un lado los preceptos de su santa ley y enseñaron a otros a que estaba bien transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios a que profanase su sábado. Ahora los condena aquella misma ley que despreciaron. Ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Dice el profeta Malaquías: entonces vosotros volveréis y veréis la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que teme a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento, el santo sábado, es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión que condujeron a las almas a la perdición mientras profesaban guiarla hacia las puertas del paraíso, se dan cuenta de su error. No se sabrá hasta el día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de la infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios le diga: apártate de mí, siervo infiel. Escuchen ahora, la mano abre las tablas de la ley. Las pueden leer todos como con letras de fuego en el cielo. Dice: al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el pacto sempiterno a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Fíjense que junto con la ley de Dios se escucha la voz de Dios como trueno que anuncia el día y la hora de la venida del Señor Jesús. Eso está en Primeros Escritos 2:85. En el Conflicto también lo dice, página 698. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar.
Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Ahora miren cómo lo describe Primeros Escritos 2:85. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. Anuncia el día y la hora de la venida del Señor. Las palabras retumban por toda la tierra como los truenos más horrendos. Los malos no entienden. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjense qué interesante. Ahora, cuando Elena de White tuvo esta visión, ella escuchó el día y la hora de la venida del Señor. Quiere decir que ella sí sabía el día y la hora, ¿sí o no? Ella lo escuchó. Pero escuchen esto. Escuchen esto. Eventos de los últimos días. Página 277. Al declarar el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, Dios pronunciaba una frase y se detenía, mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Sus semblantes estaban iluminados con la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no los podían mirar porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes lo habían honrado a él, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Y entonces ella hace el siguiente comentario: no tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios en la visión. Oí cuando Dios proclamaba el día y la hora, pero no tuve el recuerdo de esa hora después que salí de la visión. Ella lo escuchó, pero cuando salió de la visión se acordaba todo lo demás menos el día y la hora. Dios no le permitió recordar eso, porque si no, pues ya sabríamos el día y la hora. Y la Biblia dice: el día y la hora nadie lo sabe. Escenas tan emocionantes y de un lenguaje tan solemne pasaron ante mí que ningún lenguaje humano puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionado con esta escena apareció un poquito más adelante la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. Así que eso sucedió antes de la venida. El Señor anuncia el día y la hora. ¿Por qué creen que no anuncia el mes y el año, sino el día y la hora? Porque va a ser días antes. No va a ser en otro mes, va a ser en el mismo mes. Y el Señor va a anunciar el día y la hora. No necesita anunciar ni el mes ni el año.
Entonces, acabamos de ver cómo Dios va a hacer el pacto, pronunciando las palabras de la ley de Dios. Y después de cada frase, ¿qué decía el pueblo de Dios? Así van a decir ustedes, ¿verdad? Gloria, aleluya. Así van a gritar, ¿verdad? ¿Qué decía el Israel de Dios? Pero que suene todo juntito, ¿verdad? Vamos a practicar porque ya dentro de poco viene. Hay que practicar porque muy prontito nos va a tocar. Yo soy Yahvé, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Sonó bien, pero todavía puede sonar mejor. Todos juntitos. Gloria y se detienen. Aleluya y se detienen. Segundo mandamiento. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová, tu Dios. Y el Israel de Dios respondió: Ya. Está saliendo bien. Ya se está poniendo bueno esto. Estamos practicando porque dentro de poco lo vamos a tener que hacer de verdad. Miren, los idólatras no van a poder decir gloria y aleluya cuando escuchen en el cielo: no te harás imágenes ni te postrarás delante de las imágenes. ¡Qué vergüenza para aquellos que siguieron en su idolatría! Por eso Dios hace el pacto con los que guardaron su ley. Y la tercera declaración de Dios se escucha clara como truenos en el cielo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dejará sin castigo Jehová al que tomare su nombre en vano. Y el Israel de Dios gritó: ahora sonó mejor todavía. Ya estamos bien ordenados, ¿verdad? Pero hay que dejar un espacio entre el gloria y entre el aleluya, para que salga bien bonito. Pero miren lo que dice, Los semblantes de ellos estaban iluminados con la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Recuérdense que con los 144,000 que están vivos y nunca vieron la muerte, están los que han resucitado con sus seres queridos juntos para hacer el pacto de Dios con los que guardaron su ley. Por eso resucitan los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, guardando el santo sábado, porque pueden hacer este pacto con Dios porque guardaron su santa ley. Alabado sea el nombre del Señor. Pero miren cómo termina la cita. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Así que en el cuarto mandamiento no nomás dijeron gloria, aleluya, sino dijeron victoria sobre la bestia y sobre su imagen. ¿Qué tal si practicamos? ¿Practicamos? Pero ahí dice un potente grito de victoria. ¿Lo pueden hacer potente? ¿Y si viene la policía? ¿Y si se cae el techo? La voz de Dios dice: acuérdate del santo sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo declaró
santo. Y el Israel de Dios respondió: gloria, aleluya, victoria sobre la bestia, sobre su imagen, aleluya. Ahora sí sonó bueno esto. Bendito sea el nombre del Señor. Los pentecostales no pueden gritar como nosotros. ¿Por qué? Porque dice: acuérdate del sábado para santificarlo, y no lo quieren guardar. ¿Ven la diferencia, hermano? Vale la pena ser un ferviente cristiano que guarda la santa ley de Dios. Esa es la gran diferencia entre el que sirve a Dios y el que hace lo que dice el hombre. Por eso el mensaje de los tres ángeles es tan vital, porque de su recepción o rechazo depende que podamos hacer ese pacto o recibamos la marca de la bestia. Qué tremendo. Entonces, hermano, esa es una buena pentecostal adventista. A nosotros también nos gusta decir gloria y aleluya, ¿o no nos gusta? Claro que nos gusta decir gloria y aleluya. Y lo vamos a decir gritando de alegría cuando el Señor promulgue su santa ley con truenos y relámpagos, como lo hizo la primera vez. ¿Se acuerdan el texto que leímos en Hebreos 12? Vamos de vuelta a Hebreos 12. Miren lo que dice. Hebreos 12. Dice el versículo 18. ¿Por qué no os habéis acercado al monte que se podía palpar? ¿Cuál era el monte que se podía palpar? El que ardía en fuego, en oscuridad, en tinieblas y en tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. La voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Cuándo fue eso? En el monte Sinaí. Dice que el sonido de la trompeta iba en aumento. Jehová hablaba y el pueblo escuchaba el sonido de su voz, que cada vez iba más fuerte, y el monte entero se sacudía y echaba fuego como un horno, como un volcán. Y el pueblo se puso desde lejos y se espantó y le dijo a Moisés: no más, mejor que hable Dios contigo y nosotros te vamos a escuchar a ti, pero que no hable con nosotros para que no muramos. Dice: no os habéis acercado a ese monte, sino, versículo 22, que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. ¿A quién os habéis acercado? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada sobre el propiciatorio, que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Miren, hermanos, Dios habló una vez y su voz se escuchó en el monte Sinaí, pero ahora habla desde el santuario, en el lugar santísimo. Por eso la ley de Dios comenzó a ser proclamada en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, porque es la voz de Dios donde habla Jesús, el mediador del nuevo pacto, y está rociando su sangre en el propiciatorio. En el día del juicio os habéis acercado a Dios, el juez de todos los espíritus hechos perfectos, a la congregación de los primogénitos escrito en los cielos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. La voz que habla no la deseches ahora, porque si desechas esta voz que te habla desde el lugar santísimo, ay cuando vuelva a hablar, ay
¡ay! Cuando vuelva a tronar. No hay más voz más fuerte. No hay voz más fuerte que la voz de Cristo desde el santuario, que te llama al arrepentimiento, que te llama a la entrega, que te llama a dejar el pecado y a poner tu vida en armonía con esa ley que va a ser la norma del juicio. Esa es la voz que tú y yo necesitamos escuchar ahora para ser lavados, para ser emblanquecidos, para ser purificados desde el santuario. Porque cuando Jesús salga de allí, no hay más limpieza, no hay más sangre expiatoria, no hay más perdón. Escuchen qué terrible cómo se describe en la página anterior de lo que venimos leyendo. La terminación del mensaje del tercer ángel. Escuchen. Se me señaló la época, primeros escritos 2:7-9. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. El poder de Dios había asistido a sus hijos, a quienes después de cumplir su obra estaban ahora preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor. Se había reavivado el testimonio viviente. Por todas partes había cundido la postrera amonestación, agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de un lado a otro del cielo. Un ángel con un tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y le comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados, contados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en voz alta: consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos primero, y luego el de los justos vivientes, hermanos. El juicio que comenzó en 1844 está dividido en 2 etapas. Primero los justos muertos y luego los justos vivos. El juicio de los vivos luego. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar ahora como Rey de reyes y Señor de señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y el Dios ofendido. Mientras Jesús se interpuso entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció ese freno y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas mientras Jesús oficiase en el santuario. Las plagas, hermanos, la Biblia dice que vienen de 7 ángeles que salen del templo, pero aquí dice también que Satanás es el que toma control completo de los habitantes del mundo. Nada detiene ya la ira de Dios. Al terminar la obra de Jesús en el santuario, era imposible que las plagas finales fuesen derramadas mientras Jesús oficiase en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión,
Ya nada detiene la ira de Dios que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. En aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en presencia de un Dios santo. El que es justo, siga siendo justo, y el que es limpio, purifíquese todavía. Pero el que es sucio, sucio se quedó para siempre. Ya no hay mediación, ya no hay perdón, ya no hay sangre expiatoria en el santuario. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. Vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica, dejó el cielo. Comenzó a venir hacia la tierra. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra cuando él abandonó el cielo para dirigirse a la tierra. Algunos acusaban a Dios por las plagas y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos ya no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia. Yo no habría de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían mostrado interés por sí mismos. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida. Y ya no había ahora sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya no había salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: Padre, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Extiende tu misericordia. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de la salvación se había cumplido. The shop is closed. Se cerró el negocio de la salvación para siempre. Para siempre. 6,000 años de oportunidad se cerraron. Y muy pocos habían querido aceptar la salvación. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro mientras las plagas caían, errantes de mar a mar, de norte al oriente, en busca de quien les hablara la palabra de Dios. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Que no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios. Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas, los negocios, los placeres de esta tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a su pueblo, a los santos que les predicaban la verdad. Los sucios, dijo el ángel, quedarán sucios para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos: por culpa de ustedes nos perdimos. Y los hijos reclamaban a los padres. Los hermanos acusaban a sus hermanas, las hermanas a los hermanos de su iglesia. Por todas partes se oían llantos, gritos como esto:
Tú me impediste recibir la verdad. Cuando me hablaron, tú me dijiste que no creyera, que me estaban engañando. Eso me hubiera salvado de esta terrible hora. Tú tienes la culpa. La gente se volvía contra sus pastores con acervo y odio. ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué no nos advertisteis? Nos dijisteis que el mundo se iba a convertir, que todos se iban a salvar, que Dios era misericordioso y que podíamos salvarnos aunque siguiéramos pecando. Paz, paz, dijeron ustedes para disipar nuestros temores. Nada nos enseñaron acerca de esta hora, de la hora de angustia, del tiempo de prueba que vendría. Y a los que nos precavían contra ella, los tildabais de fanáticos, de malignos que querían arruinarnos. Pero vi que los ministros, los pastores que engañaron al pueblo, no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus miembros que se perdieron. Wow. Yo no quiero estar en los zapatos de ninguno de esos pastores. Eso fue lo que me pasaron, Matusalén. Esa fue. Pero no quieren saber cuándo comienza el tiempo de angustia. Hay una señal que el Señor nos dejó. Ok, déjenme tocar la señal y después vamos a la señal de Matusalén. Vamos de vuelta a Mateo 24. Porque hay algo que necesitamos entender ahí. Miren lo que dice. Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Jesús dice: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Recuerden que anoche vimos que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 tiene un doble cumplimiento. Tiene un doble significado ese capítulo. Se refería a la destrucción de Jerusalén, pero se refería también a la destrucción final que vendría en la venida del Señor. Eran señales que iban a suceder antes de la destrucción de Jerusalén y señales que iban a suceder, se iban a repetir antes de la venida del Señor Jesucristo. La abominación desoladora tuvo un cumplimiento antes de la destrucción de Jerusalén. Y entendiendo lo que pasó allí nos va a ayudar a entender cómo tiene un cumplimiento en nuestros días. Y así como los discípulos tuvieron una señal, también nosotros tenemos una señal para saber cuándo todo esto comienza y cuándo es el tiempo de salir. Porque cuando comience la gran tribulación, el pueblo de Dios tiene que salir de las grandes ciudades. Porque ahí es donde van a comenzar primero a caer los juicios de Dios. Y salir de las costas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Dónde dice que tenemos que alzar nuestros ojos?
a los montes. Díganme una cosa, ¿y dónde está ese salmo? El Salmo 121 y el Salmo 46 son dos salmos para el tiempo de angustia, junto con el Salmo 91 para el gran tiempo de angustia. 3 salmos, anótenlo, estudienlos después. O 4, anoten 4 mejor. Salmo 18, Salmo 46, Salmo 91 y Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol, aunque queme, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. El Salmo 18. El Salmo 18 dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon las ligaduras de la muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras de la muerte me rodearon, me tendieron los lazos del Seol. En mi angustia, este es el salmo para el tiempo de angustia, en mi angustia invoqué el nombre del Señor, clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a los oídos delante de Él. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Se estremecieron porque Dios se indignó. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, porque le metieron el dedo en la niña del Señor, en la niña de su ojo, que es su pueblo escogido. Y cuando alguien le mete el dedo en la niña del ojo, le sale humo por la nariz de ira. Humo subió en su nariz, de su boca fuego consumidor, carbones fueron encendidos, inclinó los cielos y descendió. Había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya alrededor de sí oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. El Altísimo hizo oír su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, quedaron al descubierto los mismos cimientos del mundo. A su reprensión, oh Jehová, a tu reprensión por el soplo del aliento de tu nariz. Hermanos, aquí está hablando de la indignación en el día de la ira de Dios. No nos imaginamos lo que es el tiempo de angustia, cuando se pueda ver los cimientos de los continentes, porque el mar se vacía. Cuando las montañas son corridas en el medio del mar, cuando las islas son llevadas de un lugar a otro por el medio del océano, como que fueran barcos en medio de las olas enfurecidas, no tenemos una idea de lo que viene. Ni la imaginación más fecunda puede imaginarse lo que va a ser cuando las estrellas se muevan de su órbita por la voz de Dios, cuando el sol se sacuda como un borracho en el cielo y la luna se quede detenida. Y cuando las estrellas sean arrojadas
Como la higuera roga a sus higos cuando es sacudida por fuerte viento. Cuando la tierra es conmovida y tiembla y los cimientos de las montañas quedan al descubierto. Carbones de fuego, granizo. Y luego dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. No te preocupes, hermano boricua, que hay alguien que te va a agarrar y te va a arrebatar del agua y va a poner tu pie sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Ni uno de sus hijos va a perder la vida en el gran tiempo de angustia. Va a haber muchos mártires en el tiempo de angustia previo. Recuerden que el tiempo de angustia está dividido en dos partes: antes del cierre de la gracia y después del cierre de la gracia. Antes de la gracia, que se cierre, que Jesús salga del santuario, antes que termine el tiempo de gracia, va a haber juicios terribles de Dios, pero todavía no las 7 plagas finales. Y por cierto, si la Biblia dice que hay 7 plagas finales o postreras, no puede haber plagas postreras si no hay plagas primeras. Para que haya 7 plagas postreras, tiene que haber plagas primeras. Las plagas primeras son los juicios de Dios destructivos que van a estar cayendo sobre esta tierra cuando todavía hay gracia. Pero la puerta de la gracia va a estar cerrada para los que escucharon y no quisieron entrar. Escúchenla, escúchenla. Eventos de los últimos días. Página 186. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo, está peleando el Espíritu Santo por salvarlos. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta ese momento no tuvieron la oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve. Su mano todavía se extiende para salvar. Mientras que la puerta está cerrada para aquellos que no quisieron entrar. Se admitirá un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. A estos Cristo los representó como los que vienen a la 11ª hora. A la 11ª hora. En la hora final, cuando ya se cerró la puerta para los adventistas. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Porque cuando el juicio de los vivos comienza por la casa de Dios. Y los primeros en ser juzgados de entre la generación que esté viva son los adventistas del 7º día. ¿Por qué? Porque somos los que teníamos el conocimiento, la luz de que el juicio estaba en funcionamiento, en desarrollo, y que muy pronto venía el juicio de los vivos y tuvimos tiempo de prepararnos para ese juicio. Pobrecito el que no sabe. Pero nosotros tuvimos la oportunidad. Entonces nada más justo que el juicio comience por los que ya tenían su cita. Y los adventistas sabemos del juicio, por eso el juicio comienza por los adventistas. Primero son juzgados la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Y una vez que termina el juicio del pueblo de Dios, sigue por el resto del mundo. Pero del pueblo de Dios salen sellados 144,000 que van a dar el fuerte pregón para sacar en la hora 11ª a miles y miles que van a venir a llenar las filas de los millones adventistas que se quedaron sin el sello de Dios.